¿Por qué crees que es correcto hacer un voto y prometer dar una cierta cantidad de dinero, pero cuando tus padres necesitan ese dinero, desobedeces la orden más básica de ayudar y honrar a tus padres porque dices, oye, ya he comprometido ese dinero? Dar al sistema religioso local de ese día. Jesús está desafiando algunas de sus prácticas y tradiciones. Jesús también está tratando de redefinir lo que significa trabajar en sábado. También está diciendo que deben amar a sus enemigos y orar por ellos, lo cual fue totalmente al contrario de la idea del Antiguo Testamento de purgar el mal, especialmente en el contexto en el que estaban bajo la opresión romana. Estas enseñanzas simplemente iban contra la corriente para ellos. Antes de empezar, suscríbete a nuestro canal Palabra Divina y activa la campanita para ver más videos sobre lo que nos dice la Biblia acerca de todo lo que pasó, está pasando y pasará en el mundo y en nuestra vida diaria. Ahora aquí hay otra forma en que Jesús les estaba trayendo nuevas enseñanzas y pensaban que no, este tipo no puede ser el Mesías. En Marcos capítulo 2, Jesús sana a un paralítico y se nota aquí en el versículo 5 al ver su fe, Jesús le dijo al paralítico, Hijo mío, tus pecados te son perdonados. Inmediatamente esto puso a los líderes religiosos a la defensiva porque estaban como espera un segundo. Algunos de los maestros religiosos que estaban sentados allí pensaron para sí mismos, ¿qué está diciendo? Esto es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar los pecados. Hay que entender que en su sistema la forma de expiación de los pecados era mediante el sacrificio, pasando por un sacerdote trayendo el animal apropiado al sacerdote para expiar tus pecados y también el día de la expiación, como dice en Levítico 16, todo esto era lo que estaba prescrito en el Antiguo Testamento como la única manera de ser perdonado por los pecados, y ahora este tipo aparece en la escena y dice, puedes ser perdonado de tus pecados, ¿por qué? ¿Quién se cree que es? Así por todas estas razones Jesús se convierte en lo que Pablo dice que es un tropiezo, un bloque, una piedra en la que los judíos seguían tropezándose, pero en otros lugares la Biblia dice que esta piedra los constructores rechazaron, o sea Jesús, los constructores fueron el pueblo judío, lo rechazaron y ahora se ha convertido en la piedra angular de la fe cristiana porque dice Pablo en Romanos capítulos 9 al 11 que debido a la caída del pueblo judío, ahora esto abre la puerta para personas como ustedes, personas como yo, gentiles que ahora pueden ser incluidos o injertados en la familia de Dios porque el pueblo judío rechazó a Jesucristo como el Mesías y ahora Dios está levantando una generación de gentiles que ahora llevará la antorcha y cumplirá su plan divino de ser una luz para el mundo. Entonces, ¿qué debemos hacer como gentiles en relación con esto? ¿Cómo podemos orar por nuestros amigos judíos? Bueno, lo dejaré con esto. En Romanos, hermanos y hermanas, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es para que el pueblo de Israel sea salvo. Sé el entusiasmo que tienen por Dios, pero está mal dirigido. Celos porque no entienden la manera en que Dios hace que las personas estén bien consigo mismas. Se niegan a aceptar el camino de Dios. Se aferran a su propia manera de estar bien con Dios al tratar de guardar la ley porque Cristo ya ha cumplido el propósito para el cual fue dada la ley. Como resultado, todos los que creen en Él están justificados ante Dios. Entonces, ¿cuál debería ser la postura de nuestro corazón hacia nuestros amigos judíos? Debemos unirnos a Pablo en el anhelo de su corazón de que todo Israel sea salvo. Ahora mencioné antes que hubo dos venidas de Jesucristo y que muchas de las profecías sobre el Mesías se cumplieron en la primera venida, pero todas las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías que no se cumplieron en la primera venida de Jesús se cumplirán finalmente en la segunda venida de Jesucristo, específicamente durante el reinado milenario de Jesús de 1000 años donde establecerá un reino terrenal y reunirá a todos los judíos y pondrá un corazón en su propio pueblo para que uno lo adore y lo siga, pero esa no es la realidad en la primera venida, estas cosas verán su cumplimiento en la segunda venida de Cristo, que aún no ha sucedido. Me encantaría saber de usted. ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Cuáles cree que son otras razones por las cuales el pueblo judío rechazó a Jesús como el Mesías? Mientras concluimos nuestro viaje a través de las complejidades de por qué el pueblo judío rechaza a Jesús como el Mesías.
nos encontramos enriquecidos con ideas sobre los matices de sus expectativas, las tradiciones y el plan divino que se desarrolla a través de estos eventos. Recuerden que estas historias nos invitan a reflexionar, aprender y apreciar los profundos mensajes incrustados en las Escrituras. Cuando Jesús vino, brindó evidencia abrumadora de que era el Mesías. Note lo que dijo Jesús. Desde entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntete de tus pecados y vuélvete a Dios porque el reino de los cielos está cerca. La gente en los días de Jesús esperaba que el Mesías trajera un reino que involucrara bendiciones físicas y materiales, y Jesús estaba diciendo que no estás entendiendo que el reino más importante que necesito inaugurar es un reino que incluye bendiciones espirituales. Por eso Jesús pasó gran parte de su ministerio terrenal enseñando sobre los principios de su reino, y cómo se pueden obtener estas bendiciones espirituales sin estar tan centrado en las bendiciones materiales y físicas de un reino. No solo esperaban que el Mesías restaurara a Israel, sino también que regenerara la vida espiritual de Israel. En profecías como Jeremías capítulo 31 habla del nuevo pacto donde recibirían nuevos corazones y gobernarían y obedecerían al Mesías y al Señor. Entonces, debería haber alguna regeneración espiritual central para esta experiencia, y fue en el templo. Pero aquí viene Jesús y predice que el templo será destruido. Entonces, por todas estas razones los judíos decían que este hombre no podría ser el segundo Mesías. La razón principal por la que el pueblo judío rechazó a Jesús como el Mesías, seamos honestos, es que lo veían como un blasfemo en la fe judía. Hay una oración llamada Shema que viene de Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5 en adelante, y dice: Oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta oración es la afirmación establecida de la fe judía, tanto es así que desde pequeños se les enseñó a ellos y tenían que recitar esta oración por la mañana y por la noche al menos 2 veces al día en sus servicios, porque entendieron desde pequeños que Dios es uno, no hay otro Dios además de Yahweh para adorarlo y amarlo. Y aquí viene Jesús hablando de adorar, servir, amar, honrarlo, y ellos decían no, esto va en contra de lo que me enseñaron cuando era niño, que tú eres Dios, que Dios en realidad podría bajar del cielo y tomar la forma de un hombre. Todo esto fue demasiado para el pueblo judío. Entonces Jesús viene y hace declaraciones como esta en Juan 8 versículo 58, Jesús respondió: te digo la verdad, antes de que naciera Abraham, yo soy. Esperando que Jesús sugiera que él nació antes de Abraham, ellos sabían exactamente de qué estaba hablando, y reclamaban del por qué cómo pudo nacer antes de Abraham, dando a entender que ha existido eternamente. Pero no solo eso, cuando dijo las palabras yo soy, entendieron que estaba reclamando la divinidad para sí, porque estas 2 palabras son lo que se llama el nombre divino en la fe judía, Yahweh. Cuando Dios le dijo a Moisés y Moisés preguntó quién debería decir que me envió, y Dios dijo: mira, no necesitas preocuparte por eso, solo diles que Yahweh, yo soy, es quien me ha enviado. Así que cada vez que Jesús usó la palabra Yahweh para referirse a sí mismo, lo vieron como un blasfemo, como sabemos, porque en el siguiente versículo dice: en este punto recogieron piedras para tirarle, pero Jesús se escondió de ellos y salió del templo. Ver la blasfemia en la fe judía se castigaba con muerte por lapidación. Más adelante en el libro de Juan Jesús dice que el Padre y yo somos uno. Sabían exactamente lo que Jesús estaba diciendo aquí, porque volviendo al Shema donde dice que el Señor nuestro Dios es uno, y ahora Jesús regresa y dice no, el Padre y yo somos uno, vieron esto como una blasfemia, y una vez más en el siguiente versículo la gente recogió piedras para matarlo. Así que la segunda razón por la que rechazaron a Jesús como el Mesías fue porque lo vieron como un blasfemo, simple y llanamente. La tercera razón por la que el pueblo judío rechazó a Jesús como el Mesías, en su mayor parte, fue porque Jesús estaba desafiando algunas de sus enseñanzas religiosas y tradiciones religiosas. Muchas de las enseñanzas de Jesús que consideraban contradecían gran parte del Antiguo Testamento. Hay que recordar que estos rabinos estaban transmitiendo leyes fuera del Antiguo Testamento de generación en generación,
Así que cuando Jesús entra y comienza a desafiar algunas de sus leyes sagradas y algunas de sus tradiciones y prácticas, inmediatamente los pone a la defensiva, como si dijera, ¿quién es este tipo que vendrá y ahora trae algún tipo de nueva ley o nueva enseñanza para que escuchemos? Déjame darte un ejemplo. En Mateo capítulo 15, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa vinieron de Jerusalén para ver a Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición? ¿Por qué ignoran nuestra tradición de lavarse las manos ceremonialmente antes de comer? Y aquí está Jesús, una vez más, trayendo la idea de que no se trata tanto de la suciedad en el exterior de tus manos. Sí, eso es importante, pero lo más importante es asegurarse de que los corazones estén limpios. Jesús ahora los desafía y les dice, está bien, mira, no voy a responder tu pregunta, pero déjame hacerte una pregunta. Razones detrás de este aspecto significativo de la narrativa del Nuevo Testamento. Hay muchas razones por las cuales el pueblo judío, en su mayor parte, rechazó a Jesús como el Mesías, pero en este video les daré 4 de ellas. La primera es que confundieron las profecías del Antiguo Testamento sobre la primera y segunda venida del Mesías. Hubo muchas profecías sobre el Mesías que Jesús cumplió en su primera venida, como el personaje del Mesías en Isaías 11, profecías sobre donde nacería el Mesías en Miqueas 5 versículo 2, como sufriría y moriría el Mesías en Isaías 53, y también sobre el momento exacto de la venida del Mesías en Daniel capítulo 9, versículos 22 al 27. Sabemos todo sobre estos, pero el problema es que entre estas hubo muchas otras profecías en el Antiguo Testamento que Jesús no cumplió en su primera venida. Estas fueron las que aquellos líderes judíos estaban mirando y en las que se concentraban. Cuando vieron que Jesús no estaba cumpliendo estas, dijeron que no podía ser el Mesías y necesitaban rechazarlo porque el Mesías haría las siguientes cosas. La clave para entender esto es saber que los profetas del Antiguo Testamento no entendieron que habría un lapso de tiempo entre la primera y la segunda venida del Mesías. Este era un concepto que estaba oculto para ellos. Por lo tanto, cuando Jesús vino y no cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías en su primera venida, dijeron que este hombre no podía ser el Mesías. De hecho, esta brecha entre la primera y la segunda venida de Jesús era algo a lo que Pablo se refirió como un misterio que se mantuvo oculto a las generaciones anteriores y solo se reveló a Pablo. Pablo dice que al leer esto puedes entender su conocimiento del misterio de Cristo, que no fue dado a conocer a personas en otras generaciones, como ahora ha sido revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. El misterio de este misterio es que los gentiles son coherederos del mismo cuerpo y participantes en la promesa en Cristo Jesús a través del Evangelio. Por lo tanto, en la mentalidad judía del primer siglo, y también en siglos anteriores, esperaban que el Mesías hiciera todas las cosas que el Antiguo Testamento profetizó, sin dividirlos en 2 venidas. Ahora permítanme darles algunos ejemplos de algunas cosas que esperaban que Jesús hiciera y que Él no cumplió en su primera venida. Pero el primer contexto es crucial para esta discusión. En el momento en que Jesús comenzó su ministerio terrenal, cuando nació, el pueblo judío estaba bajo una severa opresión romana. No eran libres de gobernar sus tierras como quisieran. Así que existía esta expectativa mesiánica de que cuando viniera el Mesías, liberaría a Israel de toda la opresión romana y establecería un reino terrenal donde el pueblo judío sería el grupo principal que gobernaría y reinaría con el Mesías en su propia tierra. Obviamente, sabemos que Jesús no hizo esto durante su primera venida, pero lo hará en su segunda venida. Con este contexto, hablemos de algunas cosas que esperaban que Jesús hiciera. Lo primero que esperaban que hiciera era restaurar el reino a Israel. Puedes mirar escrituras como Joel 3 versículo 17, que hablan de cómo cuando venga el Mesías purificará al mundo del mal. También puedes mirar otras profecías como Salmo 2 versículo 6, que habla del Mesías que reinará y gobernará con vara de hierro. También mire otras profecías como Isaías 2 verso 4, que habla de que cuando venga el Mesías traerá paz al reino para que la gente ya no se prepare para la guerra. De hecho,
Incluso los propios apóstoles de Jesús se preguntaron y cuestionaron si Jesús cumpliría estas profecías del Antiguo Testamento antes de ascender al cielo. Observa en Hechos capítulo 1, poco después de que Jesús resucitó de entre los muertos, y antes de ascender al cielo, decían, Juan bautizó con agua, pero en unos días serás bautizado con Espíritu Santo. Entonces, cuando los apóstoles estaban con Jesús, guardaban preguntándole, Señor, ¿es este el tiempo en que liberarás a Israel y restaurarás nuestro reino? Incluso el pueblo de los apóstoles que siguió a Jesús por algún tiempo entendió que una de las cosas que haría el Mesías según las profecías del Antiguo Testamento era liberar a Israel de la opresión romana y establecer un reino terrenal. Pero lo que no se dieron cuenta es que Jesús vendría a traer o inaugurar un reino, pero no era el tipo de reino que esperaban. Antes de terminar, suscríbete a nuestro canal Palabra Divina y activa la campanita para ver más videos sobre lo que nos dice la Biblia acerca de todo lo que pasó, está pasando y pasará en el mundo y en nuestra vida diaria.